Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de la coherencia cardíaca. Vamos a exponer lo que es y también vamos a exponer las aplicaciones de esta terapia. Y para ello contamos con la presencia del psiquiatra Fernando Marquínez Bascones, que es uno de los impulsores principales de la aplicación de esta técnica y de esta terapia en el País Vasco. Fernando Marquínez Bascones, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues por ir explicándoles a nuestros espectadores lo que es la coherencia cardíaca, pues podemos decir que en principio yo creo que es una técnica que enseña a controlar, incluso a eliminar el estrés. Por ahí podemos empezar, ¿verdad? Sí, a través de las últimas investigaciones en relación con la cardiología y el funcionamiento, los grandes descubrimientos habidos en el conocimiento del sistema nervioso central, el cerebro, pues se ha visto que existe una relación íntima entre los latidos cardíacos, el funcionamiento cardíaco, el sistema emocional del cerebro interno que controla emociones y sentimientos, y esto nos permite controlar el estrés a través del entrenamiento en esta coherencia para que el corazón y el cerebro emocional funcionen de una manera armónica, sin contradicciones. Entonces los ritmos del corazón son los elementos clave. Efectivamente, eso es la clave de los ritmos del corazón, que antes no se conocían, que tienen una enorme importancia en el funcionamiento, no solo los ritmos, porque el corazón no solamente es una bomba, es un sistema de procesado de información complejo que se realiza a través de las vías nerviosas directamente, a través de mecanismos neuronales directos, a través de mecanismos indirectos bioquímicos, con hormonas y neurotransmisores, a través de las ondas físicas del latido cardíaco y de la presión misma, y a través de ondas electromagnéticas, que son las que están en la base del funcionamiento y del control a través del electrocardiograma, y que esto influye directamente en el cerebro, y el cerebro envía una serie de comunicados a través de un mecanismo de retroinformación, que es la base del feedback, y entonces esto influye en todo el cuerpo. Influye en todo el cuerpo y nos permite abordar, prevenir y manejar el estrés. Sí. En este adelanto que estamos dando a nuestros espectadores de lo que es la coherencia cardíaca, y después explicaremos más detenidamente, digamos que por lo menos una de sus aplicaciones es a través de medios informáticos. Sí, ¿no? efectivamente. No es la única, pero es una. No es la única. Los medios informáticos, con esto se ha conseguido tener una visión en directo el conocimiento es antiquísimo en relación a cómo funciona nuestro cuerpo a través de la relajación respiratoria, el control mental a través de mecanismos puramente mentales. Sí. Lo que pasa es que con el desarrollo de la estadística, de la electrónica, de las matemáticas y de los programas de ordenador. Estamos viendo una imagen precisamente en pantalla, claro, que es como una muestra, ¿no? De cómo se aplica. Una muestra de cómo queda en el ordenador, cómo se ve a través de abajo a la izquierda, la línea esa gruesa es la línea de coherencia que estamos consiguiendo, la global, y se va viendo cómo se va moviendo, cómo va evolucionando a través de el tiempo que están debajo, que son los minutos. Cada línea es un minuto. Y entre esa línea gruesa hay un par de rayitas finas que son, en esa zona es lo que se llama la zona. Esto es, a mano derecha están las columnas donde vemos que hay una en color verde, otra en azul y otra en rojo. En total suman 100, la total coherencia es 100%. El 100% que hay que diferenciar entre la verde, que es la mejor, dijéramos, la azul, que es la media, y la roja, que es la más baja, que es la peor. Sí, sí. Y después ya tendríamos también, y imagino entonces, que arriba, las gráficas esas que van apareciendo arriba son cómo se van registrando en directo los ritmos cardíacos, efectivamente. Bueno, pues de eso vamos a hablar detenidamente, pero puesto que de lo que se trata es de eliminar el estrés, pues demos algunos adelantos de lo que es el estrés, ¿no? No sé cómo podríamos definirlo así. Hombre, yo lo definiría, aunque es una palabra que habitualmente no usamos, pero sería el epítome de la interacción cuerpo-mente. Y claro, de una manera más... Lo que pasa es que ha utilizado una expresión, el epítome, que no sé cuántos de nosotros la entendemos, ¿no? Por eso, pero es que yo creo que es muy precisa, muy expresiva, ¿no? Es muy expresiva y muy concreta. Entonces, claro, es muy diferente porque hay muchas definiciones y estrés es cosas distintas para distintas personas, para distintas gentes. Y entonces, bueno, yo tengo, podemos ver algún gráfico, y creo que podemos ver algún gráfico luego, y entonces, pues yo tengo
No, le decía eso, que de todos modos está claro que es afecta al cuerpo, afecta a la mente y hay una retrointeracción indisoluble, porque es una moneda con las dos caras y no se pueden separar. El cuerpo y la mente y el cuerpo interactúan, eso yo creo que es indiscutible. Sí, bueno, y tenemos un dibujo que eso nos lleva... Es un dibujo de un folletito que hicimos en su momento, pues con un dibujante de aquí, de la Escuela de Bellas Artes, que nos hizo esto, nosotros le dimos los textos, y esto sería un intento de resumir muy brevemente, de una manera lo más rigurosa posible, el proceso del estrés, el estímulo, y es muy importante... Siempre tiene que haber un estímulo exterior. Estresor, no ese es el error. No. Ah, el estímulo estresor la mayor parte de las veces es interior. Estamos preocupados porque no vamos a poder pagar la hipoteca con esta situación para el mes que viene, y eso es un estresor tremendo. Y cantidad de veces. Bueno, yo me he estado un poco estresado cuando he tenido que venir aquí al plató, digo, ¿qué va a pasar? Y entonces no había exteriormente no había ninguna razón, ¿no? Entonces, esas fases que se ven ahí, cómo se desarrolla y cómo la cascada del estrés es como aprietas un gatillo y luego ya no puedes parar, no puedes pararla. O sea que todo ya da, todo eso va a desencadenar. Se desencadena solo y es muy difícil de controlar. Esto está previsto, nuestra evolución como especie está prevista que los estresores sean momentáneos, actúen poco tiempo y luego nos recuperamos como un animal cualquier. Observamos a un conejo en el campo que está comiendo, oye un ruido, se alarma, se pone, deja de comer y ve que no ha pasado nada, sigue comiendo, desconecta. Nosotros no desconectamos los humanos porque los estresores ya no son depredadores, son el jefe, el informe que hay que hacer o lo que sea. Entonces, lo importante es nuestra reacción. Exacto. Más que... Es nuestra interpretación a los ahí tenemos una curva. Externos, ¿no? E internos. Esa curva trata de sintetizar todo esto y entonces intentar ver el estrés como un acontecimiento en respuesta a una activación que, si es poca, puede ser estresante, disestresante por abulia, falta de funcionamiento adecuado, como un motor que no está en sus revoluciones adecuadas, o si se pasa, empieza a decaer, baja el rendimiento y aparece una alteración de la respuesta inmune y del funcionamiento del cuerpo, y continuando aparece la enfermedad, enfermedades derivadas del estrés. Hay en el centro... Que son bastantes, ¿no? La mayoría. Hay algunos autores que dicen que el 90% de las enfermedades crónicas habituales, dejando aparte los accidentes y los traumatismos, son derivadas del estrés. Decía que en el centro... En el centro está lo que podríamos llamar euestrés, que sería el equivalente a la zona que hemos visto, que es el margen en que nos encontramos en nuestra mejor situación para poder responder a las exigencias. Estamos en nuestro mejor momento, es el número de las revoluciones de nuestro motor psicofísico funcionando. Sería en esa zona es cuando producimos más, estamos mejor, somos más felices, podemos conseguir lo que llaman algunos autores sensación de fluir. Esa es nuestra zona. Y ni hay que quedarse corto ni pasarse, como decían los clásicos, en el medio está la virtud. Pero eso quiere decir entonces que la cantidad y la calidad también de mecanismos que está en nuestro cerebro es extraordinaria. Sí, ¿no? Claro, el cerebro... Bueno, tendríamos por ir explicando también bueno, esto sería, continuando, pues hay según los órganos y aparatos que estén afectados, la tensión resulta que cuando aumenta siempre se rompe la cadena, aunque sea de Vicinay. Se rompe por el eslabón más débil. Y el del eslabón más débil en unas personas es el aparato digestivo, le aparecen trastornos gástricos, úlceras, en otros puede ser el corazón y le aparece pues trastornos de los ritmos o angina de pecho o infarto de miocardio o lo que sea. O sea, eso es... Le había sacado yo la situación del cerebro y lo complejo. No sé si la palabra complejo es exacta, que es el cerebro, ¿no? Claro, es el órgano más complejo y más rico del universo que conocemos. La cantidad de neuronas, ¿no? 100.000 millones, dicen los que las han contado, y que hay 1 billón de otras células que son las que lo soportan, que se llama célula
glial. Glia en griego quiere decir un cola, pegamento, y entonces tienen una serie de actividades, no solo sujetar las neuronas, que es por donde se transmite, sino otra serie de ellas, y algunas no conocemos. Ahí tenemos como un cerebro descubierto. Es un cerebro que se descubre un poquito, no he descubierto, porque a pesar de que la década pasada fue la década del cerebro, dicen algunos autores también prestigiosos neurocientíficos que conocemos solamente el 10% de la complejidad que tiene nuestro cerebro. Tendríamos también otras. Y entonces, claro, en relación con los grandes avances habidos en los últimos años, bueno, la década pasada la denominaron década del cerebro, pues resulta que hay posibilidades de hacer observaciones en directo del funcionalismo de la corteza cerebral a través de neuroimagen, y entonces esto ha supuesto un gran avance para el conocimiento de los dinamismos internos del cerebro y de su posible correlación con las emociones, el aspecto cognitivo y el aspecto tenemos ya también otra intelectual. imagen que nos debe explicarlo, ¿verdad? Esa sería otra imagen en que vemos que únicamente el cerebro se puede comunicar con el resto del mundo, aparte de internamente, a través de los movimientos y a través de las hormonas. En los movimientos a través de los músculos, por el sistema, la corteza motriz. Entonces podemos a través de los músculos pues comunicarnos hablando por el teléfono móvil con gente de las antípodas. Entonces supongo que de lo que se trata, según para aplicar la terapia, es utilizar todo este potencial del cerebro en nuestro beneficio. Claro, esa es la cosa, es educar, hacer ejercicio mental educando el cerebro, que se ha visto que esa es la manera. Los nuevos conocimientos hablan de la plasticidad del cerebro y de que uno puede seguir funcionando y funcionando bien hasta muy mayor. Y cuanto más ejercicio, pasa como con el ejercicio físico, cuanto más ejercicio mental hagamos, mejor. O sea que hay que entrenar el cerebro. Hay que entrenar el cerebro, exactamente. Y esto sería unas técnicas de entrenamiento mental que también existen pues, a través de la meditación y de otra serie de técnicas personales y, naturalmente, a través del cultivo de la mente, de la lectura, de la conversación, de los viajes, de las artes, etcétera, etcétera. Sí. Pero esto se podría considerar como una forma de entrenamiento cerebral. Bueno, hemos explicado ya, ¿verdad? Esta imagen se ha explicado y entonces podemos pues pasar a alguna otra siguiente y la comentamos. Pero el proceso de entrenamiento es complicado para una persona. No, es relativamente sencillo. Aparentemente es muy sencillo de hacer. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer sin aparatos. Lo que pasa es que hay que hacerlo regularmente, practicarlo con perseverancia. Tenemos otra. Y entonces, claro, esta es una muestra de cómo los conocimientos actuales nos permiten ver las zonas cerebrales, lo que se llama neuroimagen, resonancia magnética, etcétera, que a la gente le resulta familiar. Esto antes era imposible. Y entonces eso nos permite ver, y ya se ha visto, que la relación entre cuerpo y mente a través de las emociones es intimísima. Y otra serie de cosas que... Bueno, usted ha utilizado, quizá explicamos antes. Esta es otra muestra más de neuroimagen de cómo, según los mecanismos mentales, pueden hacer activar diversas zonas de la corteza cerebral según qué tipo de pensamientos sean. Usted ha metido ya el concepto de emociones. Puede haber un esquema que diga el cerebro es solamente de la parte intelectual. No. Ya, claro, las emociones afectan muy directamente. Están en el cerebro, dentro de la zona. Ahora ya se habla del cerebro emocional y los grandes avances han ido en esa zona. Antes no, antes se consideraban las emociones imposibles de manejar. Ahora la emoción es una cuestión clave. Las emociones y los sentimientos están en la punta de lanza de los avances neurológicos y psiquiátricos. Se ha habido unos enormes conocimientos y esa es dijéramos, la última frontera. Y entonces las emociones tienen que ver con los circuitos cerebrales y con las sustancias neuronales que hay dentro y tienen que ver con el corazón. Entonces, eso sería una imagen de cómo el cerebro, que solamente se puede comunicar por los nervios directamente y por la secreción de hormonas. Y esto sería la secreción de hormonas del hipotálamo dentro del cerebro, el cerebro interno, a través de la hipófisis o pituitaria, y entonces el eje hipotálamo, pituitario, adrenal es el eje central de todos nuestros movimientos emocionales, a través de las hormonas. Y entonces esto tiene que ver con la comunicación con el centro de procesado de información de datos que hemos dicho que es el corazón. Y entonces
Y ahí, volviendo a lo que hemos dicho al principio, esas emociones entonces se manifestarían por los ritmos. Claro, ¿no? Y los ritmos a la vez influirían en las emociones. Si uno tiene el corazón contento y lleno de alegría, como dice la canción, pues entonces le está mandando información directamente al cerebro emocional, al circuito límbico y todas las estructuras dentro del cerebro, que la cosa está bien, que esa persona está contenta, está bien, y entonces ese equilibrio en el sistema vegetativo, que es el equilibrio simpático-parasimpático, que supongo que es conocido, sería como el acelerador y el freno del sistema emocional del coche de nuestro funcionamiento. Sí. Introduzcamos un concepto nuevo y es el biofeedback. El biofeedback, eso es muy interesante porque, bueno, en realidad es un concepto que es el comentario de, bueno, ya utilizada la palabra de biological feedback en inglés, que es recibir una información, una retroinformación de un acontecimiento y ver qué es lo que ha ocurrido, cómo ha cambiado cuando nosotros hemos intervenido. Y entonces, en realidad, el biofeedback funciona siempre, desde las cisternas de nuestros cuartos de baño hasta los cohetes teledirigidos que van al espacio. Pero lo que se ha podido cambiar es cómo recogemos ese feedback. Claro, estamos viendo hace un momento una imagen que... El feedback es a través de estos ritmos cardíacos que se han descubierto relativamente hace poco y cómo recogerlos y analizarlos en unos procesos informáticos complicados y verlo cómo se va moviendo y cómo a través de la emoción sentida se va modificando este ritmo cardíaco que a su vez... ¿De esta manera? Efectivamente, eso vemos que la gráfica de superior, la parte izquierda está completamente desorganizada, picos irregulares, ondas deformes, en cambio a mano derecha se van ordenando, van quedando más suaves y hay más sincronización, hay más coherencia, los ritmos cardíacos son adecuados. Eso entonces es una manifestación de que se recogen, pero además se influye sobre ellos. Y se influye sobre ellos directamente cuando uno hace el esfuerzo de respirar hondo, pensar en el corazón y poner en su mente una imagen agradable o una emoción positiva. Y también cuando uno pone en su mente una emoción desagradable o se altera o respira superficialmente, cómo va cayendo y se va alterando la gráfica de la coherencia. Y entonces ese es el mecanismo directo de feedback, de cómo podemos ver en directo, en tiempo real, cómo nuestros ritmos cardíacos cambian, influyen en nuestro funcionamiento emocional. Y esos hay distintos gráficos de los para recoger, supongo, ¿no? Sí, hay distintos gráficos. Bueno, el gráfico sale de la misma manera siempre, lo que hay son diferentes niveles de dificultad para ir aumentando el entrenamiento de nuestra práctica. Quizá aquí veamos las interferencias, ¿no? Claro, esto sería un poco para entender el feedback clínico en el sentido pues que le damos nosotros, sería el paciente entrega una serie de informaciones al aparato y el aparato le devuelve una serie de informaciones modificadas para que el paciente, la persona en concreto... Ahí está la interrelación. Claro, porque a través de lo que va recibiendo, lo que está pasando, puede ir modificando pues lo que sea, o modificar parámetros que antes no se podían, o que se suponía que no se podían modificar, como podía ser la frecuencia del pulso, la tensión arterial, la conducción de la piel, y ahora en este caso los ritmos cardíacos, o otra serie de cosas. Bueno, esto sería, entonces, esto sería una matización, ¿no? Esto sería el modelo clásico de la relación médico-paciente habitual, en la que el paciente no tiene una participación activa. Y esto es muy importante, porque el paciente se pone en manos del médico, el médico manda una serie de análisis y le hace un diagnóstico y le pone un tratamiento. Y el paciente es pasivo en ese sentido. Le ponen la medicación, la operación o las indicaciones de tipo preventivo que sea o lo que sea. En cambio, en el biofeedback, en este enfoque, dijéramos, global, porque en realidad no es solo una psicoterapia, es algo más también para lo positivo, pero ahí tenemos también, vemos la interacción, la relación médico-paciente es la clave para ayudar al paciente a que se ayude a sí mismo y para que haga una serie de indicaciones que va viendo que son las que le convienen para conseguir lo que quiere. Es... bueno, pues sí, el esquema del mecanismo de retroinformación a través del
instrumento, el médico y el paciente. Sí, sí, y no es lo más importante la máquina, el aparato, el aparataje, sino es la relación médico-paciente que sirve para que el paciente haga lo que tiene que hacer, se ayude a sí mismo, haga los ejercicios entre sesión y sesión para ir mejorando, en fin, se motive. sí, sí, y todo sí. esto tiene que ser a través de la relación médico-paciente. Al principio hemos dicho, en ese flash que hemos hecho de considerar lo que es la coherencia cardíaca, que había dos maneras fundamentales de aplicarlo. La Sí. segunda que vamos a explicar es con el soporte informático, pero Ya. hablemos cuando no hay soporte informático. ¿Cómo es? Claro, cuando no hay soporte informático es ejercitar a través de la respiración profunda, pensando en el corazón, centrando la atención en el corazón. Entonces, bueno, pues sabemos dónde está. Si centramos la atención en nuestros dedos, movemos un dedo, el corazón no lo vamos a mover voluntariamente, pero sabemos dónde está. Este sería el primer paso. Primer paso, el focalizar la atención en la zona del corazón. ¿Eso es complicado o no? No, eso es fácil. Uno piensa dónde tiene el corazón o se pone la mano y a veces... Entonces es concentrar la atención. Concentrar la atención en el corazón. Segundo paso. Segundo paso. Respirar profundamente, amplia y profundamente. Bueno, sobre la respiración sí que hay que hacer ejercicios, ¿no? No. Hay que hacer ejercicios. Hay que saber cómo... Hay que aprender a respirar, pero vamos, todo el mundo sabe respirar. Si se fija en que no hay que forzarlo, hay que ventilar, es sobre todo con el diafragma, la respiración. Claro, ahí en las filosofías orientales y cuestiones sobre la respiración, bueno, pero aquí se trata de hacer una cosa sencilla, a fondo, 5 o 6 inspiraciones, con la boca, echar el aire por la boca, respirar por la nariz, en fin, sencilla y profundamente. La respiración no es el fin, es un medio. Es un medio, pero es un medio muy importante. Es un medio muy importante. Ese es el segundo. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es cuando uno está respirando amplia y profundamente, habiendo pensado en el corazón, pues se puede imaginar que el aire entra y sale por el corazón y que se va refrescando el corazón. El tercer paso es poner en la mente, concentrarse en una emoción agradable, afectuosa, cariñosa, por un ser querido, por un animal de compañía o lo que sea. Si al principio resulta difícil, pues es más fácil el imaginarse una escena, un amanecer que a uno le gusta o estar tomando el sol en la playa o lo que sea. Y entonces esa concentración mental acompañada con la respiración y con la focalización en el corazón son los 3 pasos que lo podríamos llamar pasos antiestrés de preparación a la coherencia cardíaca. Tampoco mucho tiempo, ¿no? No, unos minutos. Eso, con hacerlo 3 o 4 minutos, eso es suficiente. Hacerlo todos los días, 3 o 4 minutos, dicen los que han trabajado mucho más tiempo, porque yo solamente he trabajado un par de años con esto largos, no llegan a 3 y solamente tengo 83 casos, pues para aprenderlo, para dominarlo, hay que practicarlo por lo menos 3 o 4 veces al día, unos minutos durante un mes. Entonces, pues eso ya se domina y se puede hacer en cualquier momento. Pasemos a la utilización del soporte informático. El soporte informático, pues... es un soporte concreto. Concreto, es un programa que lo han descubierto y lo comercializan los yankees, Instituto de HeartMath, que es juntar la palabra corazón con matemáticas, porque son fórmulas matemáticas complicadas, y lo venden ellos y se puede pedir a Estados Unidos y se puede usar individualmente, pero claro, yo pongo el ejemplo de que es como aprender uno mismo un idioma extranjero o a tocar un instrumento musical uno solo. Lo puede hacer, pero enseguida se aburre, lo deja y es muchísimo mejor acudir a un profesor. Imagino que como todo sistema informático, ya estamos viendo, hemos visto y seguimos viendo, tiene que haber muchas actuaciones y muchas innovaciones. Claro, se va innovando, pero bueno, lo fundamental está ya descubierto y funciona. Y es pues que el riesgo, el último y el más importante es eso, abandonar, aburrir y dejarlo. Por eso hay 4 niveles distintos de dificultad. Y además de, pues aquí vemos arriba el cuadradito blanco, que son los 4 niveles de dificultad. 1, 2, 3 y 4. ¿Y la dificultad para él? No, la dificultad para el realizador. Es como si vamos a saltar a altura. Tenemos el listón a 1 metro. El segundo lo ponemos a 2 metros, el tercero, claro. Y entonces el primero saltamos bien, el segundo más o menos normal. El tercero ya es difícil, hay que seguir entrenando. Y como nos va dando el resultado diario y lo vamos viendo, nuestros rendimientos... Quizá ahí con esa gráfica. No, esa gráfica es una gráfica de seguimiento histórico y debajo está la verde. Las 2 verdes primeras se ha superado rápidamente el listón. En la tercera ya ha aparecido la azul
y debajo están las fechas. Hay una fecha y entonces es un registro histórico de cómo va nuestra evolución en los diversos colores, Sí, sí. y debajo el numerito blanco indica el nivel de dificultad que hemos superado. En la gráfica la raya, la gráfica de arriba primera, eso refleja el número de pulsaciones, el número de latidos cardíacos concretos en ese momento. Entonces, cuando uno va ejercitando la coherencia cardíaca, estos ejercicios de autocontrol emocional, respiratorio, y esto va todo relacionado con la forma física también, pues cuanto más ejercita, más estable se queda la frecuencia cardíaca. Pero ¿cuál es la conexión, digamos, con el ordenador que un paciente tiene que hacer? La conexión es habitualmente, bueno, la que yo empleo es a través de un sensor en el dedo que recoge... No, nada más. Hay otros que pueden usar, y yo no he usado eso, una pinza en la oreja. Pero yo creo que es más fiable y más directo. Y esa es la conexión, es los latidos cardíacos y los ritmos cardíacos, que es lo que el programa informático con las fórmulas matemáticas complejas recoge y lo traduce a eso, y luego nosotros lo relacionamos con nuestro estrés, con nuestros mecanismos mentales emocionales. Hemos comentado también que una de las bases está en cómo intervenir y cómo modificar y normalizar. Y entonces, así de modo práctico, eso se hace. O sea, cómo se interviene sobre el paciente, comentándole la situación, tratando de que explicándole y ver la relación. Lo fundamental, como he dicho antes, en biofeedback es la relación médico-paciente. Al paciente hay que explicarle cómo funciona esto, qué es lo que se pretende y cómo tiene que trabajar él y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y entonces se le enseña, lo está haciendo, lo va viendo, y él sabe cómo está manejando su mente y lo que le está reflejando el programa. Y entonces él va viendo su evolución y su progreso. Y luego, claro, cuando se le ve que va progresando razonablemente, se le refuerza diciendo, pues esto, ¿vas bien? Una sesión de esto es muy larga, es muy corta, ¿cómo es? Es que no más de 10 minutos en el registro. Pero claro, el preparar la sesión, pues yo creo que pasa un poco como esto, supongo. Hay que prepararlo antes, hay que hacer, y que el paciente tiene que ver cómo funciona eso, tiene que entender el significado, su utilidad. Y además esto no es solamente para pacientes, esto es, como hemos dicho antes, en la zona de máximo rendimiento, la zona de euestrés para cada uno. Si uno está bien, pues para estar mejor, o si uno quiere bajar el hándicap en golf, pues eso, o lo que sea, ¿no? Entonces la actitud del paciente tampoco me parece que tiene que ser, que es muy complicada, ¿no? Digamos en la sesión, ¿no? No tiene que hacer nada más que poner el dedo y pensar y hacer eso, seguir los pasos. Primero, pensar en el corazón. Segundo, respirar a fondo, respirar bien, y bueno, a veces pues a algunos le cuesta un poco empezar a respirar bien y tal. Pero luego el tercer paso es ejercitar el controlarse en una emoción positiva o una imagen agradable. Muchas veces pues resulta más fácil con los ojos cerrados, es más fácil con los ojos cerrados. Y en algunos casos, pues yo he ensayado, bueno, pues recomiendan también, en fin, algunos otros autores, con una música de fondo sedante agradable, pues va bien, y entran en coherencia antes y se relajan mejor. ¿Estas sesiones tienen que ser muy frecuentes, muy repetidas? No, una vez a la semana o según el progreso, y luego se van espaciando. Es que me ha parecido que además usted pone tarea de sesión a sesión. Sí, claro, porque se supone que eso, cada uno tiene que ir mejorando sus propias marcas, eso, claro. Yo, por ejemplo, en relación con lo de la ventilación y la respiración, pues ya no hace falta que le diga a nadie que el fumar perjudica, porque ya es que como eso se cae por su propio peso, ¿no? Pero bueno, y las tareas van saliendo solas en la sesión y, claro, y los pacientes pueden aprender a ir manejando no del todo, claro, tampoco, sus alteraciones emocionales o su aumento de la ansiedad o lo que sea. Dado que hay dos métodos, es más recomendable para determinadas personas la utilización, digamos, de los soportes informáticos, no sé si por edad o por... No, yo creo que no es una cuestión, hombre, hay gente que pues es recomendable a todo el mundo siempre que haya un monitor o un terapeuta o alguien que le ayude y le facilite el seguir avanzando y seguir progresando. Pero lo demás no hay ningún problema, no hay ninguna invasión, no hay ningún daño. No, era por si era recomendable más uno para... No, es únicamente... No, eso es indiferente, yo creo. Cualquiera puede usarlo, cualquier persona, en fin.
Y por lo que comenta, pues los resultados son sucesivos y mejorables progresivamente hasta que uno decida, ¿no? Claro, Hasta que sí, uno decide, bueno, pues yo me quiero quedar en el nivel medio, que es el 2. Claro, los primeros son más fáciles. Luego ya al superarlos, bueno, pues sería como donde quiere llegar. Tampoco ya. es llegar a un máximo dificilísimo, pero bueno, dice, bueno, yo me quedo en la media y busco mi zona de EU-estrés adecuada y aquí me quedo y esto está bien y luego sigo funcionando, pues porque es bastante. Sí. Pues Fernando Martínez Vascones, muchísimas gracias por esas explicaciones. Bueno, ahí queda, David. Encantado. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.